¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Quintero Ramos, soy de la Universidad de Los Ángeles. Yo les voy a hablar acerca de la válvula, que es sistema de inyección EUI, que es la válvula de solenoide accionada por el flujo de aceite a alta presión, cuya fuerza se percibe en la parte superior del pistón del inyector. Actuación de la inyección EUI. El sistema utiliza inyectores accionados hidráulicamente y controlados electrónicamente para entregar combustible a cada cilindro. Bueno, aquí podemos ver lo que es una imagen. Dice, el área de la cabeza del pistón intensificador es aproximadamente 7 veces el área de su hombro, como resulta de un aumento de presión de 7:1 en el combustible. El sistema de inyección de combustible diésel funciona extrayendo el combustible del tanque con una bomba de combustible en tándem de alta y baja presión. Al variar la presión del aceite, la inyección se puede controlar de forma independiente de la posición o la velocidad del cigüeñal del motor o árbol de levas. Una válvula de solenoide accionada por control el flujo de aceite a alta presión que se aplica a la parte superior de un pistón intensificador en el inyector. Esto puede aumentar la presión de inyección de 1250 a 1800 bares o psi, 18.000 a 24.000 psi. Componentes del sistema de inyección EUI. El sistema de inyección EUI está constituido por los siguientes componentes: circuito de combustible, que es de baja presión, circuito de accionamiento del inyector, que es a alta presión, y un circuito electrónico. El combustible circula a través de la bomba a baja presión, en una combinación de filtro de combustible, separador de agua, la taza del calentador y luego de la válvula a través del lado de alta presión de la bomba, y de ahí a las galerías de combustible o en la culata, hasta las unidades de inyección. El inyector EUI utiliza la energía hidráulica del aceite a presión para causar la inyección. Además, el EUI utiliza el aceite de lubricación del motor, que está presurizado de 6 MPa, que son 870 psi, a 25 MPa, que son igual a 3650 psi, para bombear combustible desde el inyector. Opera en la misma forma que un cilindro hidráulico, con el fin de multiplicar la fuerza del aceite a alta presión. Al multiplicar la fuerza de alta presión del aceite, la EUI puede producir presiones de inyección que son muy elevadas. Esta multiplicación de presión se logra mediante la aplicación de fuerza a alta presión del aceite a un pistón. El pistón es mayor que el émbolo por aproximadamente 6 veces. El pistón, que es activado por el aceite de lubricación del motor a alta presión, empuja el émbolo. Este aceite de lubricación del motor a alta presión se llama la presión de actuación de aceite. La presión de actuación de aceite genera la presión de inyección, que es entregada por la unidad inyectora. La presión de inyección es mayor que la presión de actuación de aceite por aproximadamente 6 veces. La baja presión de actuación de aceite es la presión durante condiciones de baja velocidad, tales como velocidad en vacío y arranque. Se utiliza la inyección de baja presión. La alta presión de actuación de aceite resulta en alta presión de inyección de combustible. Durante las condiciones de alta velocidad, como paro de pico y aceleración, se utiliza la inyección de presión. Hay otras condiciones de funcionamiento, como la presión de inyección entre el mínimo y el máximo. Independientemente de la velocidad del motor, el sistema de combustible EUI proporciona un control infinito de la presión de inyección. Bueno, aquí podemos ver una imagen y son sus partes del sistema de combustible de baja presión. El número 1 nos viene marcando lo que es la bomba hidráulica de actuación. El número 5, inyectores. 8, pasaje de suministro de combustible. 9, bomba de transferencia de combustible.
10 filtro de combustible, 11 filtro primario de combustible o separador de agua, 12 tanque de combustible y 13 regulador de presión de combustible. El sistema de combustible de baja presión cumple dos funciones. La primera es suministrar el exceso de flujo de combustible con el fin de eliminar el aire del sistema. El sistema de combustible de baja presión consta de 5 componentes básicos, que es el tanque de combustible, filtro primario de combustible, filtro secundario de combustible, la bomba de transferencia, el regulador de presión de combustible. La bomba de transferencia de combustible está montada en la parte posterior de la bomba hidráulica de presión. El combustible se extrae del depósito de combustible, que como lo está viendo es el número 12, que está aquí. Fluye a través de un filtro primario de combustible o el separador de 13 micras, que es el número 11. Fluye a través de este filtro. Y como se ve aquí, dice el filtro primario o separador de agua remueve la basura de combustible. Puede que la basura haya entrado al tanque de combustible durante su llenado. La basura puede también producirse en el depósito de combustible a través de la ventilación del tanque de combustible. El elemento del filtro primario también separa el agua del combustible. El agua se escoge en la copa de la parte inferior del filtro primario de combustible o separador de agua. El combustible fluye desde el filtro primario de combustible, el separador de agua, al lado de entrada de la bomba de transferencia de combustible. Una válvula Chicks de admisión en el puerto de entrada de la bomba de transferencia de combustible se abre para permitir el flujo de combustible en la bomba. Después de que se detiene el flujo de combustible, se cierra la válvula Chicks de admisión con el fin de prevenir el flujo de combustible y fluya de fuera del puerto de entrada. El combustible fluye del puerto de entrada de la bomba al puerto de salida. El combustible presurizado fluye desde el puerto de salida de la bomba al filtro secundario de combustible de 2 micras, que es el número 10 de la imagen. Un filtro de combustible secundario de 2 micras es estándar en todos los motores Caterpillar. Estos filtros de combustible son de alta eficiencia. Lo que hace es que este filtro elimina contaminantes abrasivos muy pequeños de combustible. El filtro primario de combustible separador de agua no atrapa estos contaminantes pequeños. Las partículas abrasivas muy pequeñas en el combustible causan un deterioro abrasivo en las unidades inyectoras. El filtro secundario de combustible de 2 micras quita el 98% de todas las partículas que son 2 micras y aquellas partículas que son mayores a 2 micras. El uso y el mantenimiento regular de este filtro de 2 micras proporciona una mejora significativa en la vida del inyector. Lo que nos está explicando en esta parte es que cuenta con lo que son dos filtros. Uno ayuda a quitar una determinada cantidad de residuos y el otro pues ayuda a retirar igual una cantidad pero más pequeños. Eso significa que va a atrapar mucho más partículas para que igual no afecte la vida del inyector. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Profesor, gracias por su atención.